Bueno, en primer lugar quiero agradecer aquí al Consejo Argentino de Relaciones Internacionales que me haya invitado a compartir con ustedes una de las investigaciones que estamos llevando a cabo con un grupo de investigadores de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Brasilia. O sea, hemos hecho un team entre 3 universidades, entre 3 investigadores, para potenciar cada uno el expertise que tiene de atacar este problema, que nace de una cosa muy fortuita, diría yo. O sea, y nace de esto. O sea, si ustedes entran en la página web de la Falkland Island Dependencies, van a ver que tiene un cuentito. Digo un cuentito porque parece un dibujo animado, eso no es algo que tenga robustez científica, donde ustedes pueden ver que hay unas islas, está en amarillo, que van pegando vueltas y termina llegando a América del Sur. Y lo que quiero destacar de esto es que da como un hecho cierto, porque ponen ahí abajo las referencias, hay un trabajo en Nature y otro trabajo en Tectonics, que son 2 revistas muy serias, que avalan esto. Entonces cuando uno ve ese tipo de cosas, dice, bueno, caray, pero esto no es del todo cierto, no se puede hacer así un dibujo animado y ponerlo, digamos, como el documento oficial de los Falkland Islands, o sea, la dependencia de ellos. Y en particular uno empieza a tomar cierta sospecha cuando ve que en ese mismo dibujito pone marcado ahí el límite asumido para América del Sur. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Si uno mira así objetivamente ese dibujo o ese mapa, puede ver de que teóricamente las Islas Malvinas están al este de América del Sur. Y eso es, diría yo, la información subjetiva que se quiere dar con esos dibujos animados. Básicamente quieren decir que las Islas Malvinas salieron dando vueltas y terminaron chocando con América del Sur, pero que no son parte de América del Sur. Eso subjetivamente está diciendo de que, como si fuera una verdad cierta, de que básicamente las Islas Malvinas no eran parte de América del Sur y es una cosa tan foránea como la gente que actualmente lo habita en ese lugar. Entonces, cuando vi eso dije, no puede ser que pongan esto como algo ya algo consumado, como si fuera una verdad o una teoría aceptada. Y cuando uno empieza a leer, empieza a ver que por todos lados la comunidad británica dice que hay una compelling evidence, o sea, no hay duda alguna casi de que eso es así. Pero cuando uno empieza a analizar cuál es esa compelling evidence, empieza a ver un montón de cosas que empiezan a llamar la atención. En primer lugar, el hecho de que aparezca un estudio en la revista Nature, para nosotros los científicos, es una especie de consagración de una hipótesis o consagración de un hecho científico. Y el hecho de que uno lo vea en esa revista dice, bueno, debe ser cierto, está en Nature, ¿cierto? Y ahí cuando uno empieza a hilar un poco más fino, puede observar que esa misma información, si en vez de presentar en una revista británica, lo hubieran presentado en una revista de su especialidad, en este caso geofísica internacional que no sea británica, muy posiblemente el trabajo hubiera sido rechazado. Entonces uno toma conciencia, bueno, claro, acá hay algo más. Esto no es la verdad revelada o algo así, sino que detrás de eso hay cierta ponderación geopolítica del hecho científico. Y una de las primeras preguntas que se hace, ¿está la ciencia desprovista de intereses políticos? Y infelizmente con estos ejemplos, espero después de 40 minutos demostrarle de que no está desprovista de intereses políticos, que aún la ciencia pura puede estar afectada por mezquindades políticas, y que poner un nombre a eso. Después la conclusión de esto me dice, bueno, ¿es posible que lo que haya pasado hace 150 millones de años atrás pueda reforzar supuestos derechos de soberanía sobre las islas? Evidentemente cualquiera dice que no. La jurisprudencia dice que lo que pasó hace 150 millones de años no tiene ninguna importancia porque está lejos del campo de esto. Pero sin embargo es como la gotita colada, diciendo, bueno, ya por lo pronto no refuerza nada, pero todo el mundo está consciente. Si usted habla con la gente de la Isla Malvinas, no, nosotros somos una parte de África, no tenemos nada que ver con América del Sur. O sea, subjetivamente eso va reforzando la idea de que hay algo diferente, que ellos no son parte del resto de América del Sur. Y después me sorprende cómo una propuesta absolutamente especulativa que se hizo en los años 50, más de 160 años ya básicamente, se convierte en una teoría aceptada por la comunidad británica. Y digo aceptada, y vamos a ver por qué digo que es aceptada. Me gustaría terminar con algunas reflexiones en general sobre las Islas Malvinas y la geología aplicada a las Islas Malvinas, que para mí son muy interesantes. Bueno, este es el motivo
del problema, ¿cierto? Aparece en la revista Nature, aparece la Gran Malvina y aparece las Islas Malvinas, una microplaca rotada. Tienen que hacer de todo para que esto llegue ahí. O sea, tienen que no solamente sacarla de África, sino tienen que hacerlo rotar casi 180 grados para que llegue a la posición que está en este momento. Y esto que apareció como un interrogante, si ustedes miran acá, aparece un interrogante, dice microplate, nos lo dan como certeza. Después de eso todo el mundo se olvidó del interrogante que está ahí. Y empezaron a hablar ya como si están hechos, es una microplaca, es exótica, no tiene nada que ver con América del Sur. Entonces, lo que a mí me gustaría es rápidamente pasar una serie de argumentos geológicos, muy breve historia de dónde vino este concepto, para realmente ver cómo hace agua esa teoría, o cómo esa propuesta que se hizo en forma especulativa, con un interrogante, que ha sido tomada como una verdad absoluta en los años siguientes, no tiene la robustez científica de algo demostrado. Es más, cuando ellos hablan de la competitive evidence, yo digo, hay tanta competitive evidence que es parte de la Patagonia como es parte de África del Sur. Yo diría que espero convencerlo de que hay mucho más afinidades con la Patagonia que con África del Sur. Primero, ¿dónde arrancamos con todo esto? Y vamos a ver que es bastante difícil encontrar una reconstrucción paleogeográfica entre América y África que no esté influenciada por esa especulación, esa hipótesis de que las Islas Malvinas era parte de África del Sur. Y en pocos minutos se van a dar cuenta por qué tuve que buscar una reconstrucción paleográfica hecha por el Centro Marino de Geociencias de Brest, en Francia, para poder utilizar un documento, diría, imparcial, que muestre cómo son las relaciones entre África y América del Sur. A la derecha tiene un pequeño detalle, una cosa de mayor aumento que pueden ver acá, donde pueden ver cómo es la relación entre la Patagonia, que aparece de este lado, y la parte sur de África, de Sudáfrica. Esto es una cosa reciente, de hecho, del año 2010, hay algunas más elaboradas, pero básicamente el concepto fundamental está acá. No hace falta romper nada de la Patagonia para encajarla con África del Sur. Entonces, si aceptamos esa reconstrucción paleográfica, la puse acá, y vamos a ver que hay varias alternativas para tratar de explicar esto. Primero, ustedes ven que América del Sur, que está acá, tiene un plató famoso de las Malvinas, un plató que tiene más de 1000 kilómetros de largo, que sabemos decididamente, por los estudios que estamos realizando, que es un plató continental. A su vez, sabemos que en el banco de Maurice Irwin, en el extremo de ese plató, se han hecho perforaciones, y hemos terminado hace 15-20 días atrás las primeras dataciones de los testigos de esas perforaciones. Las perforaciones eran viejas, del año 74, 1974. En aquel tiempo se había hecho un estudio aproximado, pero no había buenos métodos tecnológicos. Hoy día, con la tecnología que hay, lo hemos vuelto a datar y en pocos minutos van a ver los resultados de esas dataciones. Quiere decir que, con cierta confianza podemos decir que el plató de las Malvinas tiene las Islas Malvinas, que sin duda es un basamento continental, y en el otro extremo, donde está el banco de Irwin, también tiene evidencias a través de las perforaciones que sigue el continente de ese lado. O sea, cualquier hipótesis que queramos elaborar tiene que tener en cuenta que hay como 1000 kilómetros de basamento continental, que no son islas oceánicas, no es como la isla Ascensión, otra isla que uno puede hacer lo que quiere, una isla oceánica es fácilmente movible. Acá tenemos un flor de bloque casi de 1000 kilómetros de largo. Después, la dificultad que tengo para tratar de transmitir eso a ustedes es que trataré de evitar al máximo algunos términos demasiado técnicos, demasiado geológicos, pero algo hay que decir. Por ejemplo, ahí está el término vergencia. ¿Qué es la vergencia? Cuando uno deforma una roca, hay una colisión, por ejemplo los Himalayas, que se forma la cadena de los Himalayas, todas las colisiones tienen una vergencia. La vergencia es la dirección de transporte de la deformación. Cuando chocan los Himalayas, o sea, se forman los Himalayas, la India choca con Asia. Y todo el material deformado es transportado hacia el sur. O sea, todas las grandes fajas de corrimientos y de fallas que tienen los Himalayas van hacia el sur. Entonces, en la colisión de los Himalayas, la vergencia es hacia el sur. Entonces, como esto es una zona de colisión, es importante saber para dónde es la vergencia, porque eso nos va a indicar si estamos hablando de las mismas cosas. La vergencia estructural que tienen las Islas Malvinas es hacia el sur. Y acuérdense que entre 4 o 5 minutos vamos a volver a este lado. Después, una cosa muy interesante que han hecho mucho hincapié los británicos es que en las Islas Malvinas hay depósitos glaciarios, que los griegos llaman tinitas. Esos depósitos glaciarios no son actuales, son de carbonífero pérmico, o sea, tienen fácilmente 250, 300 millones de años de edad. Entonces,
interesantísimo a esos depósitos glaciarios. Del año 1912, Hall fue el primero que describió esos depósitos glaciarios en las Malvinas, y al año siguiente, Kaiser, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, los describió también en las Sierras de la Ventana. Y unos pocos años antes lo habían reconocido también en Sudáfrica, lo que se llama las pinitas del Duaina. Quiere decir que hay un elemento común: depósitos glaciarios muy antiguos, con características muy determinadas, fácilmente correlacionables, entre Sierra de la Ventana, el sistema del Cabo y las Islas Malvinas. Y eso ha suscitado un montón de discusiones alternativas. Ahí ven por lo menos 3 alternativas, que la de Dutoit, que es un sudafricano, la de Addy, que es un británico, y la de Borrello, que fue un profesor de la Universidad de La Plata, que contrarió las hipótesis anteriores. Veamos un poquito qué son esas alternativas. Dutoit, que era un excelente geólogo sudafricano, cuando leyó los trabajos de Kaiser, que hablaba que había depósitos glaciarios, no le creyó, digamos, tuvo dudas si realmente serían glaciarios, cruzó de África a América del Sur, vino hasta Sierra de la Ventana y fue a verificar si eran depósitos glaciarios. Y dijo: sí, caray, tiene razón el doctor Kaiser. No solamente se dio cuenta de que el doctor Kaiser tenía razón, sino que también se dio cuenta de lo que había dicho el doctor Kaiser, que la presencia del sistema de la Ventana en la provincia de Buenos Aires es la continuidad directa del sistema del Cabo. Entonces, sobre esa base, dijo: bueno, evidentemente, si uno es continuidad del otro, la forma más fácil de solucionar el problema es poner las Islas Malvinas a mitad de camino entre la Sierra de la Ventana y el sistema del Cabo, están las flechas ahí. Entonces, con esa propuesta él dijo: solucionó todo, porque básicamente hay una continuidad entonces en lo que se ve en Ciudad del Cabo con lo que está en las Islas Malvinas, con lo que está en Sierra de la Ventana. La estratigrafía, el tipo de rocas, todo perfecto, los depósitos glaciares, todo perfecto, pero lo que molesta en este caso es la emergencia. ¿Por qué? Porque toda la Sierra de la Ventana tiene emergencia hacia el norte. Todo el sistema del Cabo tiene emergencia hacia el norte. Entonces, si las dos cosas que están teóricamente en continuidad tienen emergencia hacia el norte, lo que está en el medio no puede tener emergencia hacia el sur. Eso es lo mismo que encontrar un pedazo de los Himalayas que vaya para otro lado. Es imposible. Si todo va hacia el norte, tiene que ir todo hacia el norte. Si va hacia el sur, no es parte de eso. Y de eso se dio cuenta, bueno, cuando propuso eso, Dutoit las puso ahí en mitad de camino en medio del océano. Eso lo hizo en el año 27. Hoy día no podría hacer eso porque hoy tenemos conocimiento suficiente de lo que tenemos en la plataforma continental para saber exactamente dónde está la continuidad del sistema de la Ventana en la plataforma continental y cómo se cruza al otro lado. Hay una continuidad física entre los dos sistemas, el sistema del Cabo y el sistema de la Ventana. Entonces eso sería rechazado, no solamente porque no anda la emergencia, sino que está ocupando un lugar que sabemos que hay otras cosas en ese lugar. Entonces fue fácil descartar las ideas de Dutoit. Y vino un británico, Addy, que en el año 52 dijo: bueno, para solucionar el problema de Dutoit, las pongo upside down, o sea, las pongo 180 grados cabeza arriba o cabeza abajo, digamos, a las Islas Malvinas, y con eso tengo la continuidad del sistema del Cabo, la emergencia que coincide, y entonces soluciono todos los problemas. Entonces, propuso eso, que es algo enteramente especulativo, lo propuso en el año 52, donde no se conocía la tectónica de placas, donde no se sabía fehacientemente cómo era la deriva de los continentes, y en aquel momento la piedra libre, cada uno podía poner, puso un Dutoit, la puso ahí y la ponía en otro lado. Hoy día sabemos que cuando uno hace un movimiento de este tipo, cuando hace un movimiento de este tipo, uno tiene que ver el registro que queda del fondo oceánico. Si ese registro del fondo oceánico realmente a través de sus edades permite desplazar o llevar de una punta a la otra eso. Entonces, fue una teoría bastante especulativa, todo el mundo la mencionaba como mencionaba la teoría de Dutoit, pero nadie creía en ella, era una cosa muy así secundaria. Hasta que vino el trabajo de Mitchell. Ese trabajo de Mitchell, que fue un trabajo básicamente de un estudio paleomagnético, después le explicaré lo que es eso, dijo: no, cuando yo pongo las paleolatitudes de mi estudio paleomagnético, me indican de que estaba donde decía Addy que tenían que estar, por lo cual es muy probable de que Addy tendría razón o Addy tenía razón y estaban ahí en las islas. Y a partir de ahí empezó a suscitarse una polémica, si estaban o no estaban ahí las islas, dónde estaban. Y en esa polémica terció el doctor Borrello, y el doctor Borrello dijo: no, señores, las islas siempre fueron parte de América del Sur, no hay ninguna evidencia de que esas islas se han trasladado en forma independiente al resto del plató de las Malvinas. Eso lo dijo en el año 63, estamos en el 16, 50 años más tarde. Yo digo: doctor Borrello, usted tenía razón. Y cuando uno compara las 3 alternativas, realmente la de Dutoit nadie cree porque la emergencia no funciona. La otra, muchos creen. Yo diría que la comunidad británica está convencida de que está en ese lugar.
Y lo que nos queda a nosotros es básicamente ver qué argumentos hay para verificar realmente si el que tiene razón es Borrello o Eddy en la parte del sur de África. Este trabajo produjo el cambio. Y ustedes, bueno, insisto, dice, ¿Are the Falkland Islands a rotated microplate? Signo de interrogación, ¿sí? No lo dice en forma positiva. Pero todo el mundo se olvidó de ese signo de interrogación y lo dan ya como un hecho consumado. Está en hecho, es una microplaca y todo el mundo sigue adelante. Y vamos a ver que el problema principal que tiene esto es cómo hace para rotar 180 grados las Islas Malvinas y traerlas para este lado. Y ahí es donde el sistema se arma. Cuando miramos un poco más en detalle las Islas Malvinas, este es un mapa basado en el trabajo de Borrello. Podemos ver que tienen diferentes tipos de rocas, no voy a entrar en el detalle de las rocas que tiene, pero sí algunas características. Por lo pronto, tiene una divergencia opuesta al sistema del Cabo. Tiene divergencia hacia el sur, esa flecha roja indica que va hacia el sur. Todo el sistema del Cabo va hacia el norte. Por eso ahí le pegó los 180 grados y lo puso más arriba. A su vez, hay una falla que las limita, que cuando uno ve las imágenes están muy deformadas. Los geólogos tenemos una forma, cuando uno ve los sedimentos que hay viejos en las Islas Malvinas, uno puede saber de dónde vienen. Esas flechas que están indicando que la proveniencia era del sudoeste. ¿Cierto? Un dato objetivo, cualquiera va y lo mide y todo el mundo está de acuerdo que vienen del sudoeste. A su vez, el flujo de los glaciares, en este caso las flechas azules, vienen del oeste hacia el este. Entonces, eso a los ingleses lo traían mal, decían, ¿cómo? Vienen del oeste, no vienen, porque al este de esto estaba la Antártida. O sea, si cuando uno habla todo el continente, si están al este, tendrían que haber venido mucho más fácil del otro lado. Y después hablan que tiene la típica fauna malvinocáfrica, vamos a volver a eso con más detalle. Eso era ya la prueba decisiva, tiene fauna malvinocáfrica. Eso no lo dijeron los británicos, fue un alemán el que dijo que es una típica fauna malvinocáfrica, vamos a volver después a eso. El hecho de que sea malvinocáfrica parece fuera de las Malvinas y de África y nada más. Por eso les gusta mucho la idea de que sea malvinocáfrica. Y después la edad pérmica de los depósitos glaciarios, o sea, una edad de 250, 240 millones de años de depósitos glaciarios. ¿Qué es interesante de esto? Que todo el mundo que habla de esto siempre lo compara con Sudáfrica. Y nadie se pregunta, ¿y en América del Sur cómo andamos con esto? Entonces, lo primero que hacemos es mirar esas rocas. Esta es una foto de las Malvinas, donde uno se ve los depósitos glaciarios con grandes bloques de granito reunidos en una matriz homogénea. Esto es una típica tilita. Esa tilita no solamente tiene estos bloques de granito, sino que tiene, como se ve a la izquierda, ahí se ve una moneda británica y se ve un fósil. Este fósil que está acá es un arqueosátido, ¿cierto? Entonces, este arqueosátido es un elemento muy común, único casi se puede decir de la Antártida, y eso nos está diciendo que esta tilita viene de la Antártida, de forma directa. Pero sin embargo, en la Patagonia, estos son depósitos de la Patagonia, tenemos exactamente los mismos arqueosátidos. Estos arqueosátidos que están acá son exactamente iguales a los que aparecen de este lado, y tenemos cualquier cantidad de arqueosátidos muy bien representados, tanto en nuestras tilitas, en nuestros depósitos glaciarios, como en los depósitos molásicos que aparecen en el resto de la Patagonia. O sea que el hecho de que tenga depósitos arqueosátidos es absolutamente compatible con la Patagonia, porque la Patagonia, debido a esto, sabemos que también viene de la Antártida. Entonces, tanto por un lado como por el otro, digamos, los dos venimos de la Antártida, los dos podemos tener ese tipo de cosas, pero eso no sería excluyente. Ellos la ponen cabeza arriba, entonces cuando la ponen cabeza arriba ven que las divergencias al norte, como el sistema del Cabo, las sedimentaciones hacia el sur, como es el sistema del Cabo, el flujo de los glaciares viene de la Antártida, poniendo la cabeza arriba, y la fauna malvinocáfrica es igual que la anterior y las tilitas igual son térmicas. Esto es lo que dicen ellos que es una compelling evidence de que esto viene de África. Sin embargo, si la ponemos como Dios manda acá abajo, todo esto ocurre exactamente igual en la Patagonia. Tenemos una divergencia al sur, todas las rocas deformadas paleozoicas tienen divergencia al sur en la Patagonia. Tenemos una proveniencia de los sedimentos desde el oeste, todo eso ocurre en la Patagonia. Tenemos la dirección del flujo de los glaciares, también viene del oeste, en pocos minutos vamos a hablar de esto, igual que la fauna malvinocáfrica. Quiere decir que los mismos argumentos que utilizan ellos para decir que viene de Sudáfrica son absolutamente utilizables para decir que venían de la Patagonia. Y la historia esta empieza con el Cabo Blanco. ¿Por qué puso el Cabo Blanco? Porque este Cabo Blanco fue por primera vez descrito en el año 1834-35, en el verano del 34-35, por Charles Darwin. Cabo Blanco queda unos pocos kilómetros, 60 kilómetros al norte de Puerto Deseado, sobre la costa patagónica. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a Darwin en este lugar?
que en las bases de ese cabo, que actualmente tiene un faro encima, hay arenicas cuarcíticas, arenicas devónicas, que el mismo Darwin, porque primero estuvo en Cabo Blanco, después fue a las Malvinas. Cuando llegó a las Malvinas, Darwin dijo: oh, caray, las mismas arenicas que tenemos en Cabo Blanco. Lo dijo, lo escribió y está puesto como documento testimonial que la primera correlación de esto lo ha hecho Darwin. Ninguno de los 30 40 trabajos que hablan de esto menciona que ya Charles Darwin había dicho que estas cuarcitas son iguales a las que aparecen en Cabo Blanco. Entonces, omisión maligna, malas intenciones, olvidaron del detalle, pero pasemos un poco más. Cuando uno mira la costa patagónica, lo primero que le llama la atención es que en Sierra Grande, todos los yacimientos de hierro de Sierra Grande están en arenicas exactamente de la edad que tienen las arenicas que aparecen en las Islas Malvinas. No solamente están ahí, sino que en la cuenca de Rawson y en la cuenca de Península Valdés, las perforaciones han atravesado en la plataforma como 400, 500 metros de esas mismas areniscas que un poco más al sur afloran ahí en Cabo Blanco. Cabo Blanco está ubicado acá. O sea, las tenemos en perforaciones, aparecen en Cabo Blanco y continúan, digamos, lo que afloran en las Malvinas. O sea que para nosotros no habría ningún problema explicarle que hay una continuidad de esas rocas que nacen en el norte de la Patagonia y llegan hasta las mismas Islas Malvinas casi en continuidad litológica. Uno no puede ir caminando porque hay que entrar en el subsuelo, pero hay una continuidad litológica entre las Islas Malvinas y la parte del macizo norpatagónico. Y si avanzamos un poco más, vemos las flechas amarillas. Esa es, hecho por los británicos, hecho por los argentinos cuando trabajábamos en las islas, la procedencia de las principales fuentes alimentarias que tenemos en las Islas Malvinas. Vienen del oeste hacia el este o del sudoeste hacia el noreste. Exactamente la misma emergencia tiene los estudios realizados en la costa argentina, donde aparecen aflorando. El doctor Spalletti ya ha demostrado que vienen del oeste hacia el este. O sea que diría que no hay nada que discutir en eso con respecto a la procedencia y con respecto a la continuidad litológica que tiene esta roca con el hegemónico. Y ahí tenemos la famosa fauna malvinocáfica. Y como esto fue definido por Richter con ese nombre, Malvinocáfic Realm, o sea, la provincia malvinocáfica, todo lo tomaron a pie juntilla, de las Malvinas y de África. Sin embargo, eso también aparece en Chile, esa fauna malvinocáfica. Esa fauna malvinocáfica aparece en Sierra Grande, y esa fauna malvinocáfica, y esto es muy importante, es la que domina todos los depósitos devónicos de Brasil, todos los depósitos de Bolivia y todos los depósitos de la precordillera de San Juan y Mendoza en Argentina. O sea que no es una fauna exclusiva de las Malvinas y de África. Hay un trabajo de Clark, bueno, primero son muy antiguos, se conoce esa fauna de Darwin, uno de los primeros geólogos americanos que trabajó en Brasil. En 1877 es la primera descripción. Y Clark, en el año 1912, hace una revisión mundial de todas las faunas devónicas. O sea, estamos hablando de 1912, más de 100 años que se sabe esto. Y Clark dijo: señores, evidentemente entre el hemisferio norte y el hemisferio sur hay una diferencia muy grande entre las faunas en el devónico. El hemisferio sur está más cerca del polo y las faunas son mucho más frías en sedimentos plásticos. En el norte están depósitos carbonáticos, depósitos tropicales de alta temperatura, y todas esas faunas básicamente indican climas cálidos. Por eso las faunas del norte, del hemisferio norte, están caracterizadas por su clima cálido y las faunas del sur están caracterizadas por su clima frío. Conclusión: estas faunas que aparecen, dicho por Clark, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, donde también las estudió, en las Malvinas y en África, corresponden a las faunas típicas que aparecen en el hemisferio sur. No son especialmente exclusivas de África y de Malvinas. Las llamaron así porque el tipo que le dio ese nombre hizo una correlación, la primera de todas, con la fauna de las Malvinas con África, pero está estudiado ampliamente. Estos son trabajos del año 1912, 1913, realizados en Brasil. Entonces, la comparing evidence entre las faunas malvinocáficas no dice absolutamente nada. Indica nada más que son del hemisferio sur, y tanto las de Brasil como las de Bolivia, las de Argentina y las de Sudáfrica, todos están en el hemisferio sur, no hay ninguna diferencia con respecto a la fauna. Como criterio, como argumento, no tiene ninguna importancia. Bueno, y aquí vemos el problema del muestreo. Yo nunca había podido ir a las Islas Malvinas. Estuve a punto de ir en el año 82, por motivos logísticos no pudieron llevar. En el año 82 hubo instrucciones del secretario de Minería para hacer un claim, un pedido minero en las Islas Malvinas para dejar la constancia de que había pedidos mineros hechos por la Argentina, pero era tan los primeros días tal el tráfico de llevar cosas a la isla que era imposible, había otras prioridades y realmente no me dieron la prioridad para ir a hacer ese pequeño trabajo. Y siempre me quedo con las ganas de ir a las Malvinas. Hablando 3 años atrás me invitaron del
de un crucero del Scientific American, que hace unos cruceros para científicos alrededor del mundo, para hacer un crucero entre Valparaíso y Buenos Aires, que iba a pasar por las Islas Malvinas. Y me invitaron a que, si pudiera ir a ese crucero, dar charlas en el crucero científicas, y bueno, me pasé, digamos, dando una serie de charlas en ese viaje, y justo el día antes de llegar a las Malvinas, digamos, las charlas eran seguidas por toda una comunidad donde de 2.000 personas había más que 2 argentinos, eran básicamente británicos, australianos, holandeses, americanos, canadienses, hindúes, malayos, eran, digamos, todos realizaban inglés, así que toda una comunidad, digamos, de habla inglesa. Y antes de las Malvinas dije, bueno, mañana vamos a ir a las Islas Malvinas, por favor, les quiero contar un poco cómo es la geología de las Malvinas, y expliqué algunos detalles, digamos, de la historia. Casi nadie se recuerda que Diego de Rivero fue el primero en una de 1528 que puso las Islas Malvinas ya en su lugar. Conté eso, le mostré y dije, miren, ustedes vienen de Australia. Una de las 2 copias que hay del mapa de Rivero está en la Royal Library de Australia, así que cuando lleguen a Sydney pueden ir a mirarla, que ahí está uno de los documentos originales. Bueno, llegamos a las islas. Lo primero que fuimos al museo de las Islas Malvinas, de Port Stanley, y bueno, hay una historia que no tiene nada que ver con la que yo les dije. Entonces, todos me miraban a mí y digo, tranquilo, mañana charlamos, decía yo. Y fuimos a hacer una excursión, fuimos en una lancha, tomamos un Land Rover y fuimos a Sparrow Cove. Ahora van a ver un poco a esto dónde queda por acá más o menos. Queda acá al norte de Port Stanley. Es un lugar muy bonito. Fuimos a ese lugar. De ahí venían unos 30 científicos conmigo, ninguno de ellos era geólogo, eran todos físicos, químicos, matemáticos. Llegamos a esta entrada del mar, Sparrow Cove, pasamos por el monte de Low, unas rocas muy interesantes, llegamos acá y encontramos unas rocas tremendamente deformadas, y todos los que están en la excursión conmigo me dijeron, doctor, imagino que llevará muestras de ello. Digo, no, mire, ya cuando bajamos en el muelle decía forbidden to take samples, prohibido tal cosa, prohibido tal cosa, no se podía tocar nada y sin un permiso especial no se puede llevar muestras. Así que, además, siendo argentino y si me llevo llevando muestras, no me embarco más, me quedo hasta dentro de días en Port Stanley. Así que yo te agradezco muchísimo, pero no puedo tomar ninguna muestra. Le expliqué con detalle la geología, la divergencia hacia el sur de estas rocas, cuán diferentes eran las que estaban en el sistema del Cabo, hablamos de todo eso. Y al día siguiente, cuando llegó el barco, tenía mi nueva conferencia, arriba de la mesa que tenía que hablar una montaña así de rocas. Cada uno de los 30 participantes de la excursión se puso la roca en el bolsillo. Y al otro día me llegaron una montaña de rocas de este lado. Yo entusiasmadísimo, pero bueno, yo no las saqué las muestras. Bajé en el puerto de Buenos Aires con mis muestras, no hubo ningún problema. Y empecé a estudiar y me di cuenta de que nadie había estudiado, había datado con métodos modernos, la edad de las rocas de las Islas Malvinas. Entonces, se lo comenté a un colega mío de la Universidad de La Plata, el doctor Cingolani, y él me dijo, mira, yo en el año 74, cuando estábamos en buenas relaciones con la gente de las Malvinas, fui y hice todo un estudio en la zona de Cabo Belgrano. Las muestras las tengo por ahí en algún depósito, si te interesa te las puedo dar también. Entonces junté las muestras que me dio el doctor Cingolani de Cabo Belgrano, más las muestras que me dieron mis participantes de la conferencia de la zona de las Islas Orientales, la Eastern Island, de la Soledad, y empezamos a hacer un estudio de circones. Y acá un pequeño párrafo para los que no están así al tanto de esto. Estos son pequeños minerales que ahí tienen 100 micrones, o sea, cada uno de esos minerales tendrá 150 micrones, son muy pequeños de este lado. El redondelito que ustedes ven tiene entre 10 y 25 micrones. Entonces, lo que es sorprendente de la tecnología actual, que uno puede, a través de un láser, sacar una pequeña muestra de ese sector, fundirla, calcular la relación isotópica y calcular la edad en función de esa relación isotópica. O sea, con algo que tiene 25 micrones y 10 micrones de profundidad, ese fundido, lo pone un espectrómetro y mira el resultado que tiene. Dice exactamente la edad. 1037 más menos 28 millones de años. Bueno, sí. Digamos, el micro es una millonesía de milímetros, está hablando de cosas casi nanopartículas, se puede decir con esto. Pero es impresionante cómo avanza la tecnología. Bueno, obtuvimos cualquier cantidad de edades de la muestra, esa pila de muestras que teníamos ahí, sacamos cualquier cantidad de circones, hicimos cualquier cantidad de edades, y aquí está el resultado de las edades. Bueno, ustedes ven, no voy a entrar en los pormenores del método y de las edades exactas, pero lo que voy a resaltar es que hay 2 grandes picos que tenemos de edades. Hemos hecho centenares de circones en estas muestras, centenares de determinaciones isotópicas, y aparecen como dato muy, muy importante los circones más jóvenes. Los circones más jóvenes tienen entre 480 y 490 millones de años. ¿Por qué es un dato importante?
Porque esto nos dice la edad máxima de la roca. Si esa roca tiene pedacitos que tienen esa edad, la roca tiene que ser más joven que esos pedacitos. Entonces, la edad máxima que tiene esa roca es ordovícico. Y eso es un detalle que van a ver en pocos minutos porque es importante. Eso lo hicimos en las muestras que estaban en Cabo Belgrano. Hicimos algo muy parecido con las muestras que estaban en el Sparrow Cove. Y los dos tenían, miren ustedes, tienen 486, 492 y acá tiene 486, 492. O sea, los circones más jóvenes son exactamente iguales en los dos lados, el resto son muy similares. La primera diferencia grande que uno nota es que si hubiera venido de Natal, donde ellos dicen que venían las Malvinas, miren ustedes la diferencia que hay entre Natal y las Islas Malvinas. Primero, en Natal hay un solo pico, y lo que es más importante en esa diferencia, hay rocas muy, muy antiguas, hay rocas de 3.000, 2.500 millones de años. No hay una sola muestra de esa edad en las Islas Malvinas. O sea, no hay un solo circón de esa edad. Ya esto ya empieza a llamarnos la atención, que caray, no tenemos circones viejo como tendrían que venir si vienen de África, porque es un continente muy viejo, está lleno de rocas viejas, rocas muy antiguas, entonces tendría que tener ese tipo de circones. Y a su vez tenemos circones muy jóvenes, tenemos ordovícicos, o sea, circones que no existen en esa parte de África. Cada vez que un africano encuentra en el sistema del Cabo circones ordovícicos, miren las flechas amarillas redondas en el medio, dice Ordovician circles. Estos circones tienen que venir de otro lado, no vienen de África, y normalmente dicen que tienen que venir de Sudamérica porque las sierras pampeanas nuestras está lleno de circones ordovícicos. Entonces, ellos mismos, trabajo del año 2013, 2014, 2015, cuando encuentran esos circones ordovícicos, dicen, estas tienen que venir de América del Sur porque acá no tenemos. Entonces ahí está la educación de Natal. En Natal, si vendrían de Natal, tendrían rocas antiguas que no están tampoco en las Malvinas. Y a su vez tenemos circones ordovícicos son típicos de América del Sur. Quiere decir que los circones nos están indicando que, bueno, empecemos a sospechar que no es tan compelling evidence que tenemos que ir a buscar eso en la parte del sur de África. Infelizmente esto es más complejo de explicar, pero digamos, cuando uno estudia los isótopos de Hafnia, ve también que son muy distintos a los de la zona de Natal. Hay un montón de características que permiten decir que los circones que están en las Islas Malvinas tienen una composición isotópica de Hafnia muy diferente a la que tendrían que tener si hubieran venido de Natal. Esas dos cosas en conjunto están reforzando la idea de que es poco probable que esas rocas vengan por erosión, como dicen ellos, que vienen de África. Entonces, a partir de ahí empezamos a preguntar otras cosas. Bueno, no es solamente que las Islas Malvinas están ubicadas ahí, sino cuando las ponen ahí tiene una serie de problemas de espacio. ¿Por qué problemas de espacio? Porque imagínense ustedes que tenemos que arrancar las Islas Malvinas para ponerlas en esa posición, llevarlas hasta acá. ¿Qué pasa entre la Patagonia y las Islas Malvinas si arrancamos las Islas Malvinas y llevamos para allá? Se forma un océano. No hay ninguna evidencia, jamás nadie vio ningún océano entre las Islas Malvinas y la Patagonia. Entonces, el artilugio que han encontrado estos señores es decir, bueno, si no hay océano, ¿por qué? Porque si cortamos la Patagonia por ahí y la desplazamos para allá, no necesitamos tener un océano. Pero tienen que romper la Patagonia por la mitad, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a analizar cómo puede hacer para romper esa Patagonia, ve que hay toda una serie de supuestos que tratan de ver cómo se puede hacer para partir la Patagonia. Uno de ellos es la famosa falla de Gastre, y se la muestra acá en funcionamiento. La falla de Gastre es una pequeña falla que está en la parte norte de la Patagonia, que la utilizan para romper toda la Patagonia. Ven ustedes cómo han roto la Patagonia, han cortado 2 o 3 pedazos para hacer esto. Entonces, ¿por qué les entusiasma cortar la Patagonia de esa forma? Y porque de esa forma la pegan a las Malvinas, y entonces la Patagonia también vino ahí con las Malvinas, o sea, no tenemos que generar esto. Pero yo diría que hay una falta de un despropósito, o sea, una falta de preocupación acerca de lo que opinamos los habitantes de la Patagonia, acerca de si nos pueden romper la Patagonia por la mitad y decir que vino de ahí. Y no es que, porque uno siempre en geología tiene el rebusque de decir, bueno, esto ocurrió hace 1000 millones de años y eso casi no queda vestigio de nada. Rompieron hace 150, 180 millones de años, y de eso demostró nuestras cuencas petroleras desarrolladas en ese momento. Es algo que nosotros sabemos perfectamente bien a través de la cuenca de San Jorge, por una intensa exploración geológica de todos los recursos que tiene la cuenca de San Jorge, que sabemos cómo es su basamiento y cómo son las rocas que intervienen ahí. O sea, no hay ninguna posibilidad de romper la cuenca de San Jorge, como quieren ellos. Fíjense ustedes que necesitan 500 kilómetros de desplazamiento. 500 kilómetros de desplazamiento en una falla es algo monstruosamente, es mucho más importante que la falla de San Andrés, dar un ejemplo. El movimiento que tiene son 42 milímetros por año. La falla de San Andrés se mueve 8 o 9 milímetros por año, están todos preocupados. 42 milímetros por año sería algo desorbitante, o sea, sería algo que
tendría que dejar unas cicatrices impresionantes si una falla de ese tipo hubiera estado en ese lugar. Sin embargo, la siguen rompiendo por todos lados, no tienen problema, hay como 15 20 estudios que pueden mostrarles que están todos rompiendo las máquinas por esto. Y finalmente vino el doctor Dalziel, un excelente investigador de la Universidad de Texas, de Austin, que hizo una gran síntesis y dijo: señores, lo que pasa es que tenemos una microplaca, la microplaca Lafonia, y eso lo dijeron en el 2013, o sea que nos está demostrando de que toda esa cantidad de partículas, incluida la Patagonia, que tiene un color rarísimo, ahí la puso como si hubiera venido de otro lado, básicamente durante la época jurásica. Lo único que me produce alegría es este señor Dalziel, que estuvo con nosotros hace 15 20 días atrás en Cape Town, y en Cape Town el doctor Dalziel dijo: miren señores, habló sobre la microplaca de Lafonia, dice, he llegado a la conclusión de que no hay ninguna evidencia de que exista un afallamiento intracontinental como el de Gastre en la Patagonia. Los geólogos argentinos han demostrado fehacientemente que no hay posibilidad de una falla de ese tipo, y trató de explicarla haciendo un twisting, hacer una curvatura que no tiene mucho sentido. La mejor respuesta fue que la gente aplaudió educadamente, hizo un par de preguntas y no supo cómo contestarlas. Realmente la idea de tener un fallamiento intracontinental quedó muy mal. Él, en el inicio de su locución, dijo: bueno, tengo que reconocer que Víctor, son bastante conocidos, y Víctor tiene razón, esas fallas no existen. Pero sigamos las consecuencias de esto. No solamente tenemos los británicos ponen esa falla, sino que ahí lo que le molesta en grado extremo es el banco de Morris Edwin Bank que tenemos en el extremo. Y vamos a ver por qué. Primero, en los últimos años, a raíz de que la falla de Gastre era tan importante, hubo una tesis doctoral de geofísica hecha por Klinger, un geólogo de la Universidad de San Juan, donde demuestra que sí, que hay una gran deformación penetrativa en la zona de Gastre, que es una deformación dúctil. Eso fue estudiado por von Gossen, un excelente geólogo estructural que vino exclusivamente a la zona de Gastre para ver las evidencias del movimiento. Llegó a la conclusión que no, que todo el movimiento de ese sector de Gastre es paleozoico, antiguo, y no tiene ninguna reactivación que no sea dúctil, como se puede ver muy bien en los cortes pedográficos. Los cortes pedográficos indican que después de esa deformación dúctil de 20 kilómetros de profundidad, nunca jamás nadie movió, desplazó o rompió esa roca. O sea que no existe, no hay posibilidad alguna de que la falla de Gastre se haya movido en el Jurásico, los 500 kilómetros que todos aseguran que tiene que haberse movido para poder explicarle a Martina dónde está. Entonces, las primeras conclusiones, interesante, no puse lo que yo pienso, puse lo que piensan los oceanógrafos que trabajaron en el Océano Atlántico Sur, donde llegan a la conclusión que dice: cuando uno empieza a analizar en detalle, Heine es un gran oceanógrafo alemán de la zona de Kiel, basado en Kiel, donde dice que analizando todas las evidencias que hay en el fondo oceánico, no hay una sola que indique de que hay un desplazamiento que pueda llevar a rotar las rocas y poner las Islas Malvinas en la posición que tendrían que estar en las Malvinas. Es algo que vengo hace años diciendo atrás, pero bueno, por lo menos no se pone contento cuando hay otro loco que le dice que es lo que uno. Entonces, segundo problema. Evidentemente tenemos problemas si queremos mover la Patagonia, no la podemos mover, y nos queda discutir un poco si rotaron o no rotaron las Islas Malvinas. Y vamos a ver que la rotación es básicamente un artilugio basado en el paleomagnetismo. El paleomagnetismo está en una roca cuando se enfría, una roca está en estado fundido, se enfría, cuando se enfría queda orientada al polo. Si después el continente se mueve, la roca ya enfriada, solidificada, queda siempre apuntando al polo. Entonces quiere decir que si uno toma una roca, ve dónde está el polo, puede saber dónde está ubicada esa roca antes de durante el momento de su formación. Vamos a ver las evidencias que utilizan para decir que viene de Sudáfrica. La primera y más importante que dicen ellos es los depósitos glaciarios vienen del este. ¿Cierto? Vienen del este, vienen de Antártida. Ustedes pueden ver Sudáfrica, Antártida. Entonces, para ellos les parece lógico que vienen del este, ponen las Islas Malvinas ahí donde las ponen ellos acá, ponen las Islas Malvinas acá y están felices porque todas las cosas vienen del este. Pero nadie presta atención a lo que pasa en Argentina. En Argentina y en Brasil tenemos procedencia del oeste. ¿Por qué? Porque aquí había cerros enlazados, y cerros enlazados mandaban sus depósitos hacia el este. Y es más todavía, en la Patagonia, en el macizo del Deseado, hay toda una serie de cuencas como la de Teque y Tepuel, que no dicho por nosotros, dicho por grandes especialistas en glaciología extranjeros que han venido a estudiar esa zona, llegaron a la conclusión que todos esos depósitos glaciarios proceden del macizo del Deseado. Y si proceden del macizo del Deseado, tranquilamente podemos tener esa procedencia hacia el este que necesitamos para llevar al depósito glaciar a las Islas Malvinas. Gran parte de la Patagonia nuestra está enlazada en el
carbonífero pérmico. Pero ninguno de esos doctores toma conciencia. Ustedes le saco la flechita adentro, le saco mi flechita de acá, y van a ver que no tienen, nadie se preocupa de ver qué pasa en la Patagonia con la glaciación esta. Cuando uno lee los trabajos que hay disponibles, va a ver que hay un log, que es ellos llaman de un ice log, que es un lóbulo de avance del hielo que viene del desierto, que tranquilamente puede explicar la presencia de esa glaciación en las Islas Malvinas. No estoy hablando de cosas antiguas, estoy hablando de un libro que fue impreso en el año 2015, de Spring Burdock, y que sí, teóricamente tiene que estar actualizado. Pero se olvidaron de considerar lo que pasa en la Patagonia, como se olvidó muchos otras cosas. Acá hay un típico estudio, por ejemplo, de la procedencia realizada por geólogos británicos en las Malvinas. Todo viene del oeste. Entonces, si todo viene del oeste, lo tienen que poner cabeza abajo para que todo venga de la Antártida. Pero ninguno de ellos se puso a pensar cuál es la dirección dominante y qué cosas tenemos del lado de la Patagonia. Anteriormente les mostraron los trabajos que se habían hecho en la zona de Río Grande, Sierra Grande, perdón. Trabajos que se habían hecho en el macizo del Deseado. Todo indica de que hay una procedencia directa del macizo del Deseado, o sea, de la provincia de Santa Cruz, a las cosas que encontramos en las Islas Malvinas. Y yo diría, como dicen ellos, hay una compelling evidence que tenemos de que estas cosas, por la ley de la parsimonia, que es la ley de la explicación más simple, que vienen de la Patagonia, que está ahí al lado. No tenemos que poner la cabeza abajo para ponerse arriba. Y el problema también es que las Islas Malvinas están todo rodeadas de precámbrico y no tiene un solo gramo de isotopísimo que necesitamos para poder explicarlo. Y no solamente eso, sino que miren un poquito esto en detalle. Las Islas Malvinas están cabeza abajo, se las han puesto 180 grados, pero ahí tienen otro bloquecito a la derecha, este bloque que tenemos acá, que es el Morris Ewing Bank. Este banco de acá es tan precámbrico como esto, es tan continental como esto, a este no lo mueven, a este sí lo mueven. Y miren ustedes cómo queda la cuenca del norte de las Malvinas, queda apuntando para otro lado. Insisto en esto porque en pocos minutos vamos a ver que si no la ponemos cabeza arriba, cabeza abajo, como Dios manda, sería mucho más simple explicar eso. Aquí hay un trabajo que solamente puede ser publicado en la Geological Society of London, que es un modelo para explicar las Islas Malvinas. Y el modelo se llama Double Salmon Dome Rift. Saben que en las puertas del Far West, en los bares, había esas copas combatientes que salen a los lados. Esto le encantó al señor y señores, evidentemente ahí tenemos que el momento de la ruptura fue como una puerta de un salón, de eso que se rompió hacia ambos lados, rotó y salió rotando y se fue las Malvinas. A este trabajo lo han criticado de arriba abajo básicamente ¿por qué? Porque no hay ninguna evidencia, porque esto funciona si tenemos corteza oceánica. Y en ese momento no había corteza oceánica. Lamentablemente no tiene buena definición acá la imagen, pero bueno, si se puede ver con más detalle que todas las líneas de flujo de la corteza oceánica son esto-oeste y paralelas entre sí. No hay ninguna cosa disturbada, rara, que indique de que algo salió rotando para llegar a estos pagos. O sea, todo lo que admite la corteza oceánica que se abrió en forma paralela de esta forma. No hay evidencia oceánica, por eso Jaime y otros geólogos alemanes decían no hay ninguna forma de hacer rotar 180 grados nada con esa corteza oceánica, con esa edad de la corteza oceánica. Si fuera poco, como dicen los doctores ambulantes, como si esto fuera poco, todavía tenemos los primeros datos del Banco de Ewing. Miren ustedes los datos que teníamos del Banco Belgrano. El Banco Belgrano tiene un basamento metamórfico. Hay un pequeño pedacito del Cabo Belgrano donde afloran las rocas metamórficas que tienen 1060 a 1100 millones de años. Son rocas metamórficas muy foliadas, muy características. En el Banco de Ewing sacaron 7 metros de testigos de la perforación, analizamos los 7 metros y encontramos que las rocas del Banco de Ewing, las rocas metamórficas, tienen 1045 a 1152. Dentro del error son básicamente equivalentes. Y lo que es más interesante aún, que hay un granito no foliado, o sea, un granito que no está metamorfizado, que intruye a la otra roca anterior, datada en las Islas Malvinas da 1003 más menos 16. Datado en el Banco de Ewing dan 1006 más menos 18. Es exactamente la misma geología, las mismas edades de las rocas, los mismos procesos tectónicos registrados tanto en el Banco de Ewing como en las Islas Malvinas. Hay líneas sísmicas que unen tanto las Islas Malvinas con el Banco de Ewing, que demuestran que hay una continuidad del basamento que no solamente tiene la misma edad, sino que es la misma cosa. El otro argumento que ponen son los diques han hecho paleomagnetismo. El dique, para quienes no están familiarizados, es básicamente un material basáltico que se mete dentro de una rendija durante un periodo extensional, y ese periodo extensional les permitió a ellos hacer una serie de observaciones.
Primero, datos paleomagnéticos. Vamos a ver que la isla necesita diques por todos lados. Un conjunto de diques indica una rotación de 116 grados. Otro conjunto lo indica esa rotación, dijeron, son anómalos. Y otro conjunto tiene una rotación completamente distinta y dijeron, debe tener diferente edad. Esto fue la base del trabajo que aparece en Nature. Entonces, supuestos. Bueno, que los diques sean anómalos puede ocurrir. Pero cuando no coinciden un enjambre de diques con otro enjambre de diques, dicen, no, deben tener otra edad. Y bueno, puede ser cierto, pueden tener otra edad. Después del trabajo de Nature se fueron todos alumnos hasta esos diques. ¿Y qué encontraron? Miren ustedes la edad de estos diques, 190. Miren otros de 189, 188 más menos 2. Básicamente todos los diques tienen la misma edad y dan cosas completamente distintas. ¿Qué indica esto? Y por eso ponía esa falla y decía que hay mucho desplazamiento de las Malvinas, porque las Malvinas están muy rotas, hay un montón de pedacitos todos fragmentados por las fracturas que tienen, y cada bloque ha rotado de forma independiente. Y como son diques que no tienen control de horizontalidad, o sea que una pequeña rotación que tenga un dique de estos produce un desplazamiento enorme de las secciones. Entonces, en estos diques que aparecen acá, no hay una idea clara, objetiva, obtenida de todos esos diques, de que estamos en presencia de una rotación como ellos dicen. A su vez, digamos, hay una línea, digamos, básicamente esta cantidad de diques que ustedes ven acá, en la parte sur de la Gran Malvina, muy fracturados, que está indicando que hay una zona de ruptura muy importante. Esa zona de ruptura se ve acá también, en la cuenca de las Malvinas Norte. Este es un trabajo del año 2015, muy reciente, que ha permitido ver que, pegado a las islas, hay toda una zona de fracturación, una zona de rifting, decimos los geólogos, que es paralela a los diques. Y esto, dicen, bueno, esto coincide con lo que tenemos en Natal. Nadie mira para el lado argentino, y miren ustedes cuando hablaba yo, acá se empezó a romper el Atlántico Sur, acá está la cuenca norte de las Malvinas, y ven ustedes que la cuenca norte de las Malvinas está en continuidad con lo que se rompió el Atlántico Sur. Dicho por todos los geólogos y oceanógrafos que trabajaron en el Atlántico Sur, de Frank, Hahn y muchos otros más. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que si ellos quieren poner en ese lugar las Islas Malvinas, en ese lugar las Malvinas y rotarlos, el primer problema que tiene es que esta cuenca Malvinas Norte sale de su posición original, queda rompiéndose para otro lado, y no es la apertura inicial que tenemos en este caso. Esa apertura inicial está bien datada, 130 millones de años, exactamente igual a la apertura que tenemos en la cuenca norte de las Malvinas, es continuidad uno detrás de otro, o sea que no hay ninguna posibilidad de que pueda estar para otro lado con otra orientación. Es más, si miramos nosotros la cuenca de San Jorge, ahí no solamente tenemos el mismo tipo de ruptura, sino que los diques que aparecen en cuencas paralelas a la cuenca de San Jorge tienen una edad de 188,9 más menos 0,1 millones. O sea, los de las Malvinas tienen 190, estos tienen 188,9 más menos 0,1. Y esta datación se hizo en el MIT, uno de los centros más precisos de dataciones con los mejores espectrómetros del mundo. O sea que no pueden decir nada de estas edades que son exactamente iguales a las que tienen ellos. Entonces, casi ya por terminar, les digo, bueno, evidentemente, las islas estaban donde están. Cuando se abrió el mar de Weddell, aquí en las fechas que indican la apertura del mar de Weddell, se formó un sistema de rifting que está en continuidad con las Islas Malvinas, que tienen la misma edad y que no tiene nada que ver con los sistemas que aparecen más al norte. Y aquí, para entender por qué se formó el mar de Weddell, tengo un pequeño dibujito animado con lo cual quería terminar, que es la Antártida está ubicada en esta posición a los 160 millones de años. Cuando se abrió el mar de Weddell, empezó a moverse de esta forma. Y al moverse de esta forma, creó ese sistema de rifting que ustedes ven que afectó hasta las Islas Malvinas, hasta llegar a su posición actual que la vemos aquí. Ese es el origen aceptado para el mar de Weddell por la comunidad científica. Entonces, terminando con esto, podría decir que todo esto es lo que dicen los ingleses, donde esa compelling evidence no es tal, sino que todas las hipótesis previas estaban basadas en mirar solamente para un avestruz que mira para un solo sector y dicen, todo esto vino de acá. Si hubieran abierto un poco la mente y mirado para la Patagonia, se hubieran dado cuenta que tenemos tantas o más evidencias que ellos para decir que las Malvinas han venido de ese lugar. Si los datos paleomagnéticos no son buenos, están llenos de errores, no indican lo que ellos piensan que indican, que es lo más duro que tienen, y todo lo demás, la Patagonia tiene mejores afinidades con respecto a lo que vemos en África del Sur. Y los estudios isotópicos realizados con las datas y los circones de las Malvinas terminan de demostrar esto que estoy diciendo. Esto que les conté, esto lo mandé a publicar en una revista internacional. La revista internacional puso dos árbitros, un árbitro británico y un árbitro irlandés. Dos excelentes científicos, inobjetables, veo el nombre de ellos, el currículum de ellos,
hay que creerle lo que digan. El árbitro inglés de nuestro trabajo tiene como 10 páginas de objeciones, fácilmente contestables con lo que yo les expliqué a ustedes acá. El árbitro irlandés dice: excelente, por fin se acabaron las especulaciones con las Islas Malvinas, ahora sabemos dónde estaban y cuál es la real paleografía que tienen. La pregunta que yo le hago a ustedes: ¿ustedes no creen que hay geopolítica en eso? El irlandés, que tiene una boca negra a los ingleses, se dice: por fin un argentino le vino a interesar la plana a estos tipos que... No sé si el irlandés está de acuerdo con nosotros, pero geopolíticamente dice excelente. El trabajo tampoco es excelente. Mismo nosotros tenemos algunas dudas, pero cuando uno ve ese tipo de cosas, el trabajo es excelente porque te muestra que los ingleses están equivocados, y el inglés está para arriba tratando de defenderse de sus argumentos, se da cuenta que la ciencia también tiene mucho de geopolítica. Entonces, si bien desde el punto de vista de la jurisprudencia, que hace 150 millones de años han sido parte o no parte de América del Sur, no indica nada, pero los kelpers están gozosos y saben muy bien que no son parte de América del Sur, y cuando hablan con cualquiera de ellos un poco más ilustrado les va a decir con un poco de detalle por qué no son parte de América del Sur. Como no quería terminar solamente con este pequeño ejercicio académico-científico, quería llamar en palabras finales un poco la atención sobre el Sea Lion. El Sea Lion es una cuenca que está, y quiero mostrar exactamente dónde está acá. Es una cuenca que está ubicada aquí, en lo que es la cuenca Malvinas Norte. Hace 10 años atrás, cuando empezaron a explorar las Islas Malvinas, la comunidad geológica, o gran parte de la comunidad geológica, dice que exploren, porque ahí nunca van a encontrar nada decente. Eso tiene lo mismo que tenemos nosotros en el Golfo de San Jorge. Hay más de 80 barriles por día, 80 metros cúbicos por día nos van a sacar, es imposible. Eso es un error muy grande. ¿Y por qué es un error muy grande? Porque las reservas que aparecen en cualquier ambiente geológico es función directa de la cantidad de inversiones que uno hace. Y el mejor ejemplo lo tenemos nosotros en Brasil. En el año 70, Brasil, que no encontraba petróleo más que en la zona de Sergipe, unos yacimientos que estaban muy lejos de poder producir suficiente para autoabastecerse, contrató a un grupo de expertos internacionales encabezados por varios norteamericanos, petroleros de primera línea, que le dijeron: por favor, ¿qué hacemos? ¿Hay posibilidades o no tenemos posibilidades de tener petróleo en Brasil? Los tipos revisaron todo Brasil y digo: olvídense, el 5% a lo sumo de producción local en el continente pueden tener. Del continente nunca van a sacar petróleo, se usamos el 5%. La gran incógnita es la plataforma, ¿cierto? Por ahí la plataforma puede encontrar. En aquel momento, en 1970, no se sabía nada de eso. Los brasileños, a partir de ese momento, han tenido un promedio en los últimos 25 o 30 años de $1.000 millones, $1.000 millones en inversiones de exploración en la plataforma. Luego de 25 años de invertir $1.000 millones, tienen uno de los yacimientos más grandes que se conocen en el mundo en el subsahara, ¿cierto? Son equivalentes a los del Golfo de México, más grandes a los del Golfo de México. O sea, un país que no tenía petróleo se puede convertir en una Arabia Saudita en sus recursos petroleros. Un problema que tienen es que son del subsahara. Para explotarlos cuesta más de $63 el metro cúbico. O sea que a los precios de 50 y algo que tenemos ahora no va a ser económico. Pero todo el mundo sabe que de acá a 2, 3, 4 años a más tardar va a estar por encima de los $60 el metro cúbico, y eso va a ser perfectamente explotable. Entonces, apostaron, invirtieron y encontraron. Cuando uno mira cuánto invirtió Argentina, yo digo los últimos 25, los últimos 50 años, no llegamos a un promedio de ni 20 ni 30 millones de dólares por año. No llegamos, en los años de gran inversión hicimos 50, años enteros no invertimos nada. En este momento no estamos invirtiendo nada. O sea que así nunca vamos a encontrar nada. Y por eso llama la atención del Sea Lion, para mí es muy, muy educativo. ¿Por qué? Porque cuando apareció Sea Lion, o apareció la cuenca Malvinas Norte, todo el mundo la conocía como era la cuenca. En esa cuenca nadie le daba 5 centavos por esa cuenca, porque decía: ahí solamente existen cosas pequeñas. Pero enterraron en esa cuenca unos cuantos decenas de millones de dólares, una cuenca pequeña, hasta que finalmente encontró un geólogo que, como el problema principal que tiene esa zona es que no hay roca reservorio. Roca madre sobra por todos lados, roca reservorio no hay en ningún lado. Pero ese geólogo encontró de que en una de las líneas sísmicas había depósitos gruesos, depósitos deltaicos que procedían del borde del rift. Y dijo: no, señores, estos son depósitos gruesos, acá habría que probar. Perforó una vez, nada. Perforó 2 veces, algo. Finalmente perforó en varios lugares y encontraron que había un yacimiento enorme,
grande, importante, que es económicamente rentable tan pronto el precio sube por encima de los $60. Entonces, primera enseñanza de esto. En geología, la potencialidad que tiene una zona depende de lo que gastemos e invertamos en saber cuáles son las posibilidades de esa zona. Si no invertimos nada, la plataforma argentina nunca va a tener nada. Si invertimos a un ritmo de $1.000 millones como invirtió Brasil, les puedo garantizar que, como 100 años, hay muchísimos más yacimientos en esta plataforma continental. Entonces, las palabras finales es, en las Islas Malvinas, no solamente en la cuenca Malvinas Norte, en la cuenca Malvinas Sur, en la cuenca Malvinas Oriental, con el censo estricto, hay muchas posibilidades de encontrar yacimientos importantes de petróleo. Ellos lo saben, y como lo saben, y lo saben a partir del informe Shackleton. Shackleton fue un geólogo que analizó eso, dijo, señores, aquí puede ser un mar del norte. Acá dijimos, qué exagerado, pero yo les advierto, desde el punto de vista geológico puede ser un mar del norte. La diferencia grande del mar del norte, y aquellos que han navegado por el estrecho de Drake lo pueden contar, es que los mares son mucho más bravos, el apoyo logístico es mucho más difícil, no es la tranquilidad del mar del norte donde sale en Noruega con un velerito y llega tranquilo a la zona de explotación. Aquí son mares muy bravos, muy profundos, con tormentas todo el tiempo, muy difíciles de explorar. Y también les digo que eso es muy difícil de explorar si no tienen un pie en el continente. O sea, porque lo vemos en Brasil. Brasil tiene todo su desarrollo social y ha habilitado una cantidad de puertos con plataformas de perforación por todos lados. Sin ese apoyo logístico que da grandes puertos con buen calado, con buena infraestructura industrial para poder abastecerlos, es imposible explotar esto económicamente. Entonces, mis palabras finales son: en las Malvinas hay petróleo, es un petróleo caro, y ese petróleo sí o sí necesita el continente. No sirve que lo ofrezcan en Punta Arenas, porque pasar por el techo de Magallanes, el techo de Drake, no los ayuda. Tiene que ser, a la actual tecnología, puertos que tengan acceso profundo, lo más cercano posible para tener el apoyo industrial y la infraestructura que necesitan. Si hay alguna pregunta, encantado de tratar de explicárselas.